Hay algo extraño que sucede en los primeros 30 minutos después de despertar. Un fenómeno invisible que la mayoría de las personas desperdicia sin siquiera darse cuenta de su existencia. Durante esos breves instantes, mientras el resto del mundo apenas abre los ojos y alcanza el teléfono celular, existe una ventana silenciosa, una oportunidad única donde tu mente todavía no ha sido contaminada por las preocupaciones del día, donde tu subconsciente permanece receptivo como tierra fértil, esperando las semillas correctas. Napoleon Hill dedicó décadas de su vida estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época y descubrió que todos ellos compartían un secreto aparentemente simple pero profundamente poderoso. Habían aprendido a dominar esas primeras horas de la mañana con una precisión casi ritual, convirtiendo ese momento en el punto de partida de todo lo que conseguirían durante el día. Mientras millones de personas se levantan de la cama arrastrando los pies, corriendo contra el reloj, con la mente ya invadida por el estrés y la ansiedad de todo lo que necesitan hacer, existe un pequeño grupo que ha entendido algo fundamental sobre el funcionamiento de la mente humana. Estas personas no saltan inmediatamente a la rutina caótica del mundo exterior. En cambio, dedican los primeros momentos de su día a un proceso silencioso pero extraordinariamente efectivo, un ritual que reprograma su subconsciente, alinea sus pensamientos con sus objetivos más profundos y establece el tono emocional y mental para todo lo que vendrá después. No se trata de magia ni de coincidencia. Se trata de una comprensión científica de cómo funciona la mente cuando está en su estado más maleable, más receptivo, más poderoso, más... La gran tragedia de nuestro tiempo es que la mayoría de las personas entrega los primeros y más valiosos momentos de su día al ruido externo. Revisan mensajes, se bombardean con noticias negativas, se sumergen inmediatamente en las demandas de otras personas y con cada uno de esos actos están literalmente programando su mente subconsciente para operar desde un lugar de reacción en lugar de creación. Hill descubrió que este era el error fundamental que separaba a aquellos que vivían vidas extraordinarias de aquellos que permanecían atrapados en la mediocridad. Los grandes triunfadores no permitían que el mundo exterior dictara su estado mental. Ellos tomaban control absoluto de su paisaje interno antes de exponerse a cualquier influencia externa. Y ese control comenzaba con un ritual matutino específico, diseñado con precisión para activar las fuerzas dormidas de su mente. Imagina por un momento qué sucedería si cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, dedicaras apenas unos minutos a plantar en tu subconsciente las semillas exactas de lo que deseas cosechar en tu vida. Imagina si pudieras programar tu mente con la misma claridad con la que programas una alarma, estableciendo no solo la hora en que despiertas, sino también la frecuencia emocional, mental y espiritual en la que operarás durante todo el día. Napoleon Hill enseñó que la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo vividamente imaginado, y que durante esos primeros momentos después de despertar, cuando las ondas cerebrales están en una frecuencia particular, tenemos acceso directo a ese nivel más profundo de conciencia. En ese estado, lo que piensas, lo que visualizas, lo que sientes con intensidad, se graba en tu subconsciente con una fuerza multiplicada. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple rutina de autoayuda. Es un método probado que ha transformado la vida de innumerables personas que entendieron que el éxito no es accidental, sino el resultado directo de hábitos mentales específicos practicados con consistencia absoluta. Este pequeño ritual matutino que Hill identificó en los grandes triunfadores no requiere horas de tu tiempo ni recursos extraordinarios.
requiere únicamente la disposición de honrar los primeros momentos de tu día como el espacio sagrado que realmente son, donde se decide la calidad de todo lo que experimentarás en las próximas 24 horas. Si has sentido que tus días transcurren sin dirección clara, si te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer oportunidades mientras tú enfrentas obstáculos constantes, la respuesta podría estar esperándote en esos primeros 30 minutos después de abrir los ojos cada mañana. Napoleon Hill observó algo fascinante durante sus años de investigación. Los individuos más exitosos del mundo no comenzaban su día respondiendo al mundo exterior, sino creando su realidad interior primero. Este principio fundamental se convirtió en la piedra angular de su filosofía sobre el logro. Mientras la persona promedio despierta, inmediatamente se sumerge en un torrente de preocupaciones, obligaciones y distracciones, aquellos que han alcanzado niveles extraordinarios de éxito han desarrollado la disciplina de proteger ferozmente sus primeros momentos conscientes. Entienden que la mente, al despertar, se encuentra en un estado único de receptividad, similar al de una esponja seca que absorbe rápidamente cualquier líquido con el que entre en contacto. Durante el sueño, la mente consciente descansa y el subconsciente continúa procesando información, reorganizando pensamientos y preparando el terreno para el día siguiente. Al despertar, existe una breve ventana en la que la barrera entre la mente consciente y subconsciente es extraordinariamente permeable. Es en este preciso momento cuando las sugestiones, las imágenes mentales y las emociones pueden penetrar directamente en las capas más profundas de tu ser sin la resistencia crítica que normalmente ofrece tu mente analítica. Hill llamaba a esto el momento de la impresionabilidad máxima, y los grandes líderes que estudió habían aprendido a aprovecharlo con una intencionalidad que rayaba en lo sagrado. El ritual matutino que Hill descubrió no era complicado en su mecánica, pero era profundo en su impacto. Comenzaba con algo aparentemente simple. Antes de permitir que cualquier pensamiento externo entrara en la mente, antes de revisar mensajes o preocuparse por las tareas del día, la persona debía dedicar tiempo a conectarse con su objetivo definitivo de vida. Este objetivo definitivo, concepto central en la filosofía de Hill, no era simplemente una meta superficial o un deseo pasajero. Era la visión cristalina de lo que la persona deseaba convertirse, lograr y experimentar en su existencia. Era la imagen mental tan vívida que podía verse, sentirse y casi tocarse con la imaginación. La razón por la cual este momento matutino era tan crucial radicaba en la naturaleza misma del subconsciente. Hill descubrió que el subconsciente funciona 24 horas al día, trabajando incansablemente para materializar en la realidad física las impresiones dominantes que recibe de la mente consciente. Pero aquí está el detalle crítico que la mayoría de las personas no comprende. El subconsciente no juzga, no discrimina entre pensamientos positivos o negativos, constructivos o destructivos. Simplemente toma lo que se le da con mayor intensidad emocional y frecuencia y comienza a organizar tu vida alrededor de esas impresiones. Si los primeros pensamientos de tu día están cargados de ansiedad, prisa y negatividad, estás literalmente programando tu mente subconsciente para crear más situaciones que generen esas mismas emociones. Por el contrario, cuando dedicas los primeros momentos de tu mañana a visualizar con claridad absoluta tu objetivo definitivo, a sentir las emociones asociadas con su logro, a afirmar con convicción tu capacidad de alcanzarlo, estás enviando instrucciones precisas a tu subconsciente. Estás diciéndole: este es el norte verdadero, esta es la realidad que deseo crear.
Organiza mis pensamientos, percepciones y acciones alrededor de esta visión. Y el subconsciente, obediente y poderoso, comienza inmediatamente a trabajar en esa dirección, filtrando la información del mundo exterior, identificando oportunidades que antes eran invisibles, generando ideas creativas y atrayendo hacia ti las circunstancias y personas que se alinean con tu visión. Hill enfatizaba que este ritual matutino debía ser realizado con una intensidad emocional específica. No bastaba con pensar vagamente en tus metas mientras te cepillabas los dientes. El proceso requería un estado de concentración profunda, donde cerrabas los ojos y te sumergías completamente en la experiencia de ya haber alcanzado tu objetivo. Debías verte a ti mismo viviendo la vida que deseabas, sintiendo las emociones de éxito, gratitud y plenitud, como si ya fueran tu realidad presente. Esta técnica, que Hill llamó visualización autosugestiva, no era un ejercicio de fantasía escapista, sino un método científico para imprimir en tu subconsciente el patrón exacto de la realidad que querías crear. Los individuos que Hill estudió dedicaban entre 15 y 30 minutos cada mañana a este ritual sagrado. No lo hacían ocasionalmente cuando se sentían motivados, sino todos los días, sin excepción, con la misma regularidad con la que se alimentaban o respiraban. Entendían que la consistencia era el puente entre la intención y la manifestación. Cada sesión matutina era como añadir una capa más de pintura a un lienzo. Y con el tiempo, la imagen se volvía tan vívida, tan real en la mente subconsciente, que el universo mismo parecía conspirar para hacerla realidad en el mundo físico. Pero Hill descubrió algo aún más profundo sobre este ritual matutino. No se trataba únicamente de visualizar objetivos materiales o éxitos externos. El verdadero poder del ritual radicaba en su capacidad para transformar la identidad misma de la persona. Cada mañana, al sumergirse en la visión de quien deseaban convertirse, estos individuos no solo estaban programando acciones futuras, sino reconfigurando su sentido fundamental de sí mismos. Estaban respondiendo a la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse: ¿quién soy yo realmente, más allá de las limitaciones que me he impuesto o que otros han proyectado sobre mí? La mayoría de las personas vive toda su vida operando desde una identidad construida sobre experiencias pasadas, muchas de ellas limitantes. Cargan historias de fracasos, rechazos, momentos vergonzosos y decisiones equivocadas, y todas esas narrativas forman una especie de prisión invisible que define lo que creen posible para ellos. El ritual matutino que Hill prescribía era, en esencia, un acto diario de liberación de esa prisión. Al dedicar los primeros momentos del día a conectarse con la versión más elevada de sí mismos, las personas comenzaban a debilitar las cadenas de su identidad limitada y a fortalecer una nueva forma de ser. Hill enseñaba que debías comenzar tu mañana haciéndote preguntas específicas que desafiaran tu programación automática. ¿Quién estoy eligiendo ser hoy? Era una pregunta fundamental. No quién soy, basado en tu pasado, sino quién estoy eligiendo ser. Con énfasis en el poder de elección presente, esta simple distinción contenía un universo de posibilidades. Reconocía que la identidad no es fija, sino fluida. No es un destino, sino una decisión que se renueva cada día. Los grandes triunfadores que Hill estudiaba habían internalizado esta verdad tan profundamente que cada mañana se levantaban con la conciencia de que podían reinventarse, redefinirse y realinearse con su visión más elevada. El siguiente componente del ritual involucraba lo que Hill llamaba autosugestión positiva. Esto iba mucho más allá de repetir afirmaciones vacías frente al espejo.
La autosugestión efectiva requería que la persona formulara declaraciones específicas sobre su objetivo definitivo y luego las repitiera con absoluta convicción emocional. No era suficiente decir mecánicamente «soy exitoso» o «soy próspero». La declaración debía ser personalizada, detallada y cargada con la energía emocional de la certeza. Por ejemplo, una persona podía decir «Estoy desarrollando la capacidad de servir a miles de personas con mi trabajo, generando abundancia financiera mientras contribuyo significativamente al bienestar de otros. Cada día me acerco más a esta realidad y las oportunidades fluyen hacia mí con facilidad». Lo crucial era que estas declaraciones fueran pronunciadas en voz alta cuando era posible, porque Hill descubrió que escuchar tu propia voz afirmando tu objetivo creaba un circuito de retroalimentación poderoso entre la mente consciente y subconsciente. La vibración de las palabras, combinada con la emoción genuina detrás de ellas, creaba una impresión mucho más profunda que simplemente pensarlas en silencio. Los individuos más disciplinados incluso escribían sus declaraciones y las leían cada mañana, permitiendo que múltiples sentidos participaran en el proceso de impresión: vista, oído y el movimiento físico de leer. Hill también enfatizaba la importancia de incorporar gratitud en el ritual matutino. Antes de sumergirse en la visualización de objetivos futuros, recomendaba comenzar con unos momentos de profunda apreciación por lo que ya existía en la vida de la persona. Esta práctica no era un simple ejercicio de pensamiento positivo superficial, era estratégica. La gratitud genuina genera una frecuencia emocional elevada que prepara la mente para recibir más de lo bueno. Cuando comienzas tu día desde un lugar de apreciación en lugar de carencia, estás enviando una señal clara a tu subconsciente. Ya tengo abundancia y estoy abierto a recibir más. El contraste con la forma en que la mayoría de las personas comienza su día no podría ser más dramático. Mientras el ritual matutino de los triunfadores era un acto consciente de creación y programación intencional, la rutina de la persona promedio era un acto inconsciente de reacción y programación accidental. Uno creaba el día desde adentro hacia afuera. El otro permitía que el día los creara a ellos desde afuera hacia adentro. Y esta diferencia aparentemente pequeña en cómo se utilizaban los primeros 30 minutos de la mañana, multiplicada por 365 días al año durante décadas, creaba la brecha monumental entre una vida de logros extraordinarios y una vida de mediocridad frustrada. Napoleon Hill identificó otro elemento esencial del ritual matutino que los individuos exitosos practicaban con devoción religiosa: la revisión mental de su plan de acción. No bastaba con visualizar el destino final. Era igualmente importante tener claridad sobre los pasos específicos que conducirían hacia ese destino. Cada mañana, después de la visualización y la autosugestión, dedicaban tiempo a repasar mentalmente las acciones concretas que tomarían ese día para avanzar hacia su objetivo definitivo. Esta práctica creaba un puente vital entre la visión inspiradora y la ejecución práctica. Lo fascinante de este componente del ritual era su precisión. Los grandes líderes no pensaban vagamente en trabajar duro o hacer mi mejor esfuerzo. En cambio, identificaban las 3 o 4 acciones más importantes que, si se completaban ese día, representarían un progreso significativo hacia su meta mayor. Hill descubrió que esta especificidad era crucial, porque el subconsciente responde mucho mejor a instrucciones claras y concretas que a intenciones ambiguas. Cuando dices a tu mente exactamente qué necesitas hacer, ella comienza a organizarse automáticamente para facilitarte el cumplimiento de esas tareas.
Pero había un nivel más profundo en esta práctica. No se trataba simplemente de crear una lista de tareas pendientes. Los individuos que Hill estudió realizaban algo que él llamaba ensayo mental de sus acciones importantes. Si tenían una reunión crucial ese día, no solo la anotaban en su agenda. Durante su ritual matutino, cerraban los ojos y se visualizaban a sí mismos en esa reunión, viéndose hablar con confianza, responder preguntas con claridad, manejar objeciones con gracia y lograr el resultado deseado. Este ensayo mental no era fantasía ociosa, era entrenamiento real. Los atletas de élite han utilizado esta misma técnica durante décadas, y la neurociencia moderna confirma lo que Hill intuía. El cerebro no distingue claramente entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. Cuando ensayas mentalmente una situación importante durante tu ritual matutino, estás literalmente creando vías neuronales que te permitirán ejecutar esa acción con mayor facilidad cuando llegue el momento real. Estás programando respuestas automáticas, reduciendo la ansiedad y aumentando la confianza. Hill encontró que los individuos exitosos que practicaban este ensayo mental consistentemente reportaban una sensación de ya haber estado allí cuando enfrentaban situaciones desafiantes. El momento no los tomaba por sorpresa porque ya lo habían vivido mentalmente durante su ritual matutino. Este aspecto del ritual también servía a otro propósito crucial. Mantenía a la persona enfocada en lo verdaderamente importante. En un mundo lleno de distracciones infinitas, donde cientos de tareas menores compiten por nuestra atención, es fácil pasar días enteros ocupados, pero sin progreso real hacia objetivos significativos. El ritual matutino funcionaba como un faro, recordándole a la persona cuáles eran sus prioridades absolutas. Cada mañana, al revisar su plan de acción y ensayar mentalmente sus actividades clave, renovaban su compromiso con lo que realmente importaba y creaban una resistencia mental contra las seducciones de lo urgente pero trivial. Hill también notó que este componente del ritual generaba lo que él llamaba momentum psicológico. Cuando comenzabas tu día, habiendo ya completado mentalmente tus tareas más importantes, creabas una sensación de inevitabilidad sobre su ejecución real. Era como si tu mente dijera, ya lo hice una vez en mi visualización, ahora solo necesito hacerlo en la realidad física. Esta sensación de momentum era profundamente motivadora y eliminaba gran parte de la procrastinación que paraliza a la mayoría de las personas. La resistencia para comenzar una tarea difícil se disolvía porque, en cierto sentido, ya habías comenzado durante tu ritual matutino. Los minutos dedicados a este ensayo mental y revisión de planes no eran tiempo perdido que restaba productividad al día. Paradójicamente, eran una inversión que multiplicaba la efectividad de todas las horas subsecuentes. Hill comparaba esto con el tiempo que un carpintero dedica a afilar sus herramientas antes de comenzar a trabajar. Podría parecer que comenzar a cortar madera inmediatamente sería más productivo, pero el carpintero sabio sabe que unos minutos afilando sus herramientas le ahorrarán horas de esfuerzo innecesario y producirán un trabajo de mayor calidad. El ritual matutino era el proceso de afilar la herramienta más importante que posees, tu mente. Uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos del ritual matutino que Hill descubrió era la importancia del estado emocional con el que comenzabas tu día. No bastaba con tener pensamientos correctos o visualizaciones claras. La cualidad emocional que impregnaba estos ejercicios mentales era lo que determinaba su efectividad real. Hill enseñaba que la emoción era el combustible que impulsaba los pensamientos hacia la manifestación. Un pensamiento sin emoción era como un automóvil sin gasolina.
Podía tener la mejor ingeniería, pero no iría a ninguna parte. Los grandes triunfadores que Hill estudió no solo pensaban en sus objetivos durante su ritual matutino, los sentían con una intensidad que rayaba en lo espiritual. Cultivaban deliberadamente emociones específicas que sabían que acelerarían su progreso, entusiasmo ardiente por su visión, fe absoluta en su capacidad de lograrla, amor profundo por el trabajo que realizaban, gratitud genuina por las oportunidades que tenían. Estas no eran emociones que esperaban sentir naturalmente. Eran estados que decidían crear conscientemente como parte de su práctica diaria. Hill descubrió que había una técnica particular que los individuos más efectivos utilizaban para generar estos estados emocionales elevados: el recuerdo estratégico de victorias pasadas. Durante su ritual matutino, dedicaban unos momentos a recordar vívidamente situaciones en las que habían superado obstáculos, alcanzado metas importantes o experimentado momentos de triunfo personal. Al revivir mentalmente estas experiencias, podían recrear las emociones asociadas con ellas: la confianza, el orgullo, la sensación de capacidad. Estas emociones positivas del pasado entonces se transferían al presente, creando un estado mental óptimo para enfrentar los desafíos del día. Esta práctica de anclaje emocional funcionaba porque la mente no distingue claramente entre pasado, presente y futuro cuando se trata de emociones vívidas. Cuando recuerdas intensamente un momento de victoria, tu cuerpo y mente responden como si estuvieras experimentando esa victoria ahora mismo. Las mismas sustancias químicas se liberan, la misma postura corporal emerge, la misma sensación de posibilidad se activa. Y desde ese estado elevado, podías entonces proyectarte hacia tus objetivos futuros con una convicción mucho más poderosa que si comenzaras desde un estado emocional neutral o negativo. Pero Hill también advertía sobre el peligro de permitir que emociones negativas dominaran los primeros momentos del día. Señalaba que muchas personas destruían inconscientemente su potencial cada mañana al despertar y permitir inmediatamente que el miedo, la preocupación, el resentimiento o la ansiedad inundaran su mente. Estas emociones destructivas, cuando se experimentaban al despertar en ese estado de alta sugestionabilidad, se imprimían profundamente en el subconsciente y establecían el tono emocional para todo el día. Era como sintonizar tu radio mental en una frecuencia de negatividad y luego preguntarte por qué solo atraías experiencias negativas. El ritual matutino, por lo tanto, incluía lo que Hill llamaba la guardia mental, una decisión consciente y disciplinada de proteger tu mente de influencias negativas durante al menos la primera hora después de despertar. Esto significaba no revisar noticias perturbadoras, no sumergirse en problemas no resueltos, no permitir que conversaciones o situaciones del día anterior invadieran tu espacio mental. En cambio, mantenías un control férreo sobre el contenido de tus pensamientos y, por extensión, sobre tus emociones. Los individuos exitosos que Hill observó trataban esta primera hora como territorio sagrado. Habían aprendido, a través de experiencia y disciplina, que ceder aunque sea 15 minutos a la negatividad matutina podía sabotear la efectividad de todo su día. Por ello, creaban rituales específicos para proteger y elevar su estado emocional. Algunos escuchaban música inspiradora, otros leían pasajes de libros que elevaban su espíritu. Algunos practicaban ejercicios de respiración o meditación breve, y todos se aseguraban de que su primer contacto con el mundo exterior fuera con algo que nutriera su mente en lugar de drenarla. Esta protección deliberada del estado emocional matutino era, según Hill, uno de los secretos más valiosos del éxito sostenido. Napoleon Hill,
identificó otro componente crítico del ritual matutino que separaba a los verdaderos triunfadores del resto: la práctica de lo que él llamaba alimentación mental. Así como no permitirías que tu cuerpo físico pasara días sin alimento nutritivo, los individuos exitosos no permitían que sus mentes pasaran una sola mañana sin ser alimentadas con ideas elevadas, inspiradoras y expansivas. Entendían que la mente, al igual que el cuerpo, se convierte literalmente en aquello de lo que se nutre. Durante su ritual matutino, estos individuos dedicaban tiempo a leer o escuchar contenido cuidadosamente seleccionado que reforzaba su visión, expandía su pensamiento y los conectaba con sabiduría atemporal. No consumían información al azar o por entretenimiento superficial. Cada palabra, cada idea que permitían entrar en su mente durante esas primeras horas era elegida estratégicamente por su capacidad de elevar, inspirar o educar. Hill descubrió que muchos de los grandes líderes que estudió leían pasajes de libros específicos cada mañana, a veces los mismos pasajes repetidamente durante semanas o meses, porque sabían que la repetición era la madre del aprendizaje profundo. La razón por la cual esta alimentación mental matutina era tan poderosa radicaba nuevamente en el estado único de receptividad de la mente al despertar. Las ideas consumidas en ese estado de sugestionabilidad elevada penetraban mucho más profundamente que las mismas ideas consumidas más tarde en el día, cuando la mente crítica estaba completamente activa y potencialmente saturada de información. Era la diferencia entre plantar semillas en tierra recién preparada versus intentar plantarlas en suelo endurecido y compactado. La mente matutina era tierra fértil, y los individuos sabios plantaban solo las semillas de los pensamientos más nobles y constructivos. Hill también observó que esta práctica creaba lo que él llamaba inmunidad mental contra la negatividad del mundo exterior. Cuando comenzabas tu día llenando tu mente con ideas de posibilidad, crecimiento y excelencia, creabas una especie de escudo protector contra el pesimismo, la crítica destructiva y las dudas que inevitablemente encontrarías durante el día. Era como vacunarte mentalmente cada mañana, fortificando tu mente contra las enfermedades del pensamiento limitado que infectan a la mayoría de las personas. Un aspecto fascinante de esta alimentación mental era su efecto acumulativo. Hill descubrió que los individuos que practicaban esta disciplina durante años desarrollaban lo que él llamaba una mente fortalecida. Sus procesos de pensamiento se volvían naturalmente más positivos, creativos y orientados a soluciones. No tenían que esforzarse por mantener una actitud optimista, porque su mente había sido entrenada tan consistentemente hacia lo constructivo que esa se había convertido en su configuración predeterminada. Era como desarrollar un músculo mental a través del ejercicio diario hasta que la fuerza se volvía segunda naturaleza. Los contenidos específicos que estos individuos elegían para su alimentación mental matutina variaban según sus objetivos y áreas de interés, pero todos compartían ciertas características. Eran elevados en lugar de degradantes, expansivos en lugar de limitantes, orientados a soluciones en lugar de centrados en problemas. Algunos leían biografías de grandes líderes para inspirarse con ejemplos de lo que era posible. Otros estudiaban filosofía para profundizar su comprensión de principios fundamentales. Algunos se enfocaban en libros técnicos relacionados con sus campos de especialización, absorbiendo conocimiento que podían aplicar directamente en su trabajo. Hill enfatizaba que esta práctica no requería horas de lectura. Incluso 10 o 15 minutos de alimentación mental de alta calidad cada mañana, practicados consistentemente durante años,
producían una transformación profunda en la calidad del pensamiento y, por extensión, en la calidad de vida de una persona. Era una inversión pequeña en tiempo, pero monumental en resultados. La mayoría de las personas pasaban más tiempo cada mañana eligiendo qué ropa ponerse, que seleccionando qué ideas permitirían entrar en sus mentes. Y esta inversión de prioridades explicaba por qué sus vidas reflejaban más preocupación por apariencias superficiales que por sustancia real. El contraste que Hill dibujaba era devastador. Mientras algunos dedicaban sus primeros momentos conscientes a nutrir sus mentes con la sabiduría de los grandes pensadores y los principios del éxito, otros entregaban esos mismos momentos a contenido diseñado específicamente para generar miedo, ansiedad y sensación de impotencia. Uno construía una fortaleza mental día a día, el otro erosionaba su paz y poder mental con la misma consistencia. Y después de años de estas prácticas opuestas, no era sorprendente que unos vivieran vidas de logro y satisfacción, mientras otros permanecían atrapados en ciclos de frustración y mediocridad. Dentro del ritual matutino que Napoleon Hill identificó, había un elemento que pocos practicaban, pero que generaba resultados desproporcionadamente poderosos: el compromiso escrito diario. Este componente transformaba el ritual de un ejercicio puramente mental a uno que involucraba acción física tangible, creando un circuito completo entre pensamiento, emoción y comportamiento. Hill descubrió que los individuos que escribían durante su ritual matutino experimentaban niveles de claridad, compromiso y manifestación que superaban con creces a aquellos que solo practicaban ejercicios mentales. La práctica específica que Hill recomendaba era sencilla pero profundamente efectiva. Cada mañana, después de la visualización y la autosugestión, la persona debía tomar papel y pluma y escribir su objetivo definitivo de vida en tiempo presente, como si ya fuera una realidad consumada. No lo escribían una vez y archivaban el papel. Lo escribían cada día, renovando así su compromiso y refrescando la impresión en su subconsciente. Esta repetición diaria del acto de escribir creaba lo que los psicólogos modernos llaman memoria muscular mental, una conexión tan profunda entre la persona y su objetivo que se volvía imposible de olvidar o relegar al fondo de la mente. Pero había una dimensión adicional en esta práctica. Hill instruía que, mientras escribían su objetivo, las personas debían hacerlo con absoluta concentración emocional, reviviendo los sentimientos de ya haberlo logrado. No era simplemente copiar mecánicamente palabras en un papel. Era un acto de creación consciente, donde cada letra trazada llevaba consigo la energía de la convicción, el entusiasmo y la certeza. Esta combinación de acción física, concentración mental y emoción elevada creaba lo que Hill llamaba una impresión triple en el subconsciente, mucho más poderosa que cualquier método que involucrara solo uno o dos de estos elementos. Los individuos que Hill estudió frecuentemente ampliaban esta práctica escribiendo también las razones específicas por las cuales su objetivo era importante para ellos. No bastaba con declarar «voy a generar $1.000.000». Escribían por qué ese objetivo importaba. Quizás para proporcionar seguridad a su familia, para tener libertad de crear y contribuir al mundo de maneras significativas, para demostrar lo que era posible y servir como ejemplo para otros. Esta conexión con el propósito más profundo detrás del objetivo agregaba una capa adicional de motivación que sostenía a la persona durante momentos de dificultad o duda. Hill también descubrió que muchos de estos individuos escribían durante su ritual matutino lo que él llamaba declaraciones de gratitud anticipada. En lugar de esperar a sentirse agradecidos después de lograr sus objetivos, cultivaban gratitud por adelantado.
como si los resultados deseados ya fueran su realidad. Escribían frases como: estoy profundamente agradecido por las oportunidades que fluyen hacia mí, por las personas que apoyan mi visión, por la salud que me permite trabajar con energía, por la abundancia que ahora experimento en todas las áreas de mi vida. Esta gratitud anticipada no era autoengaño, sino una estrategia sofisticada para alinear su frecuencia emocional con la realidad que deseaban crear. La práctica de escritura matutina también servía a un propósito de accountability personal. Al escribir sus objetivos y compromisos cada día, estos individuos creaban un registro que podían revisar, un testigo silencioso de su consistencia y dedicación. Sabían que no podían engañarse a sí mismos sobre su nivel de compromiso porque el papel revelaba la verdad. O escribieron o no escribieron, estuvieron presentes en su ritual o permitieron que el día los consumiera antes de haberlo moldeado intencionalmente. Esta honestidad consigo mismos, facilitada por el simple acto de escritura diaria, creaba una integridad personal que se extendía más allá del ritual hacia todas las áreas de sus vidas. Hill enfatizaba que el acto físico de escribir tenía un poder que el tecleo en computadoras no podía replicar completamente. Había algo en el movimiento de la mano, en la conexión directa entre cerebro, mano y papel, que creaba una impresión más profunda. Los grandes líderes que estudió frecuentemente guardaban cuadernos especiales dedicados exclusivamente a su ritual matutino, y estos cuadernos se convertían en tesoros personales, registros sagrados de su jornada de transformación. Años después, podían volver a esos cuadernos y ver el desarrollo de su pensamiento, la evolución de sus objetivos y la evidencia tangible de que habían mostrado día tras día, comprometiéndose con su visión incluso cuando el mundo exterior aún no reflejaba los resultados que buscaban. Esta disciplina de escritura diaria no requería páginas y páginas de texto. Incluso escribir media página con concentración total y emoción genuina era suficiente para crear el efecto deseado. Lo crítico no era la cantidad, sino la calidad de la atención y la consistencia de la práctica. Como con todos los aspectos del ritual matutino, era la acumulación de pequeños actos diarios repetidos durante largos periodos lo que creaba transformaciones extraordinarias. Napoleon Hill también identificó un aspecto del ritual matutino que involucraba el cuerpo físico, no solo la mente. Descubrió que los individuos más efectivos no trataban su ritual como un ejercicio puramente cerebral, sino que incorporaban elementos que despertaban y energizaban su cuerpo físico, reconociendo que mente y cuerpo eran aspectos inseparables de un sistema integrado. Un cuerpo letárgico y adormecido dificultaba la concentración mental profunda, mientras que un cuerpo activado y alerta facilitaba estados mentales de claridad y poder. Muchos de los grandes triunfadores que Hill estudió comenzaban su ritual matutino con alguna forma de movimiento físico intencional. Esto no necesariamente significaba ejercicio vigoroso, aunque algunos ciertamente lo incluían. Para otros, podía ser tan simple como estiramientos conscientes, respiración profunda deliberada o incluso una caminata breve en la naturaleza si las circunstancias lo permitían. El objetivo no era primariamente fitness físico, aunque ese era un beneficio secundario bienvenido, sino crear un estado de alerta y vitalidad que amplificara la efectividad de los ejercicios mentales que seguirían. Hill enseñaba que la respiración consciente era particularmente poderosa en este contexto. La mayoría de las personas respiran superficialmente, usando solo una fracción de su capacidad pulmonar, y esta respiración limitada mantiene el cuerpo y el cerebro en un estado de oxigenación subóptima. Durante el ritual matutino,
Dedicar incluso solo 5 minutos a respiraciones profundas y deliberadas podía transformar completamente el estado físico y mental. Hill describía ejercicios específicos de respiración que los individuos exitosos practicaban. Inhalaciones profundas contando hasta 4. Sostener la respiración contando hasta 4. Exhalaciones completas contando hasta 4. Y luego repetir el ciclo varias veces. Este enfoque en la respiración no era arbitrario. Hill había observado que existía una conexión directa entre los patrones de respiración y los estados emocionales. Cuando una persona estaba ansiosa o temerosa, su respiración se volvía rápida y superficial. Cuando estaba calmada y confiada, su respiración era profunda y rítmica. Al practicar deliberadamente respiración profunda durante el ritual matutino, estas personas no solo oxigenaban mejor su cerebro, sino que también enviaban señales a su sistema nervioso de que todo estaba bien, que estaban seguros, que tenían el control. Este estado de calma alerta era el terreno ideal para la visualización poderosa y la autosugestión efectiva. Algunos de los individuos que Hill estudió incorporaban posturas físicas específicas en su ritual matutino, adoptando posiciones que expresaban confianza, apertura y poder. No se sentaban encorvados o en posiciones que comunicaban derrota o sumisión. En cambio, se sentaban erguidos, con hombros hacia atrás, cabeza alta, adoptando lo que Hill llamaba la postura del triunfador. Esta no era vanidad superficial, sino una comprensión profunda de cómo el cuerpo influye en la mente. La investigación moderna en psicología corporalizada ha confirmado lo que Hill intuía, que adoptar posturas de poder realmente altera la química cerebral, aumentando testosterona y disminuyendo cortisol, creando un estado interno de confianza genuina. El componente físico del ritual también incluía atención a los sentidos. Hill notó que muchos individuos exitosos creaban ambientes específicos para su práctica matutina, espacios que asociaban exclusivamente con este tiempo sagrado. Algunos encendían velas o incienso, no por superstición, sino porque el aroma específico se convertía en un ancla sensorial que señalaba a su cerebro. Es momento de concentración profunda. Otros tenían música particular que tocaban solo durante su ritual, creando una señal auditiva que facilitaba la transición instantánea a un estado mental elevado. Hill descubrió que esta integración del cuerpo en el ritual matutino creaba lo que él llamaba congruencia total, un estado donde pensamiento, emoción y cuerpo físico estaban completamente alineados hacia el mismo objetivo. No era solo la mente la que declaraba «voy a alcanzar mi objetivo definitivo», sino el cuerpo entero el que participaba en esa declaración a través de su postura, su respiración, su energía. Esta congruencia total multiplicaba exponencialmente el poder de la práctica. Los individuos que incorporaban estos elementos físicos en su ritual matutino frecuentemente reportaban sensaciones de energía y vitalidad que los acompañaban durante todo el día. No necesitaban depender de estimulantes externos como cafeína para despertarse completamente, porque habían despertado su sistema desde adentro, activando sus recursos naturales de energía. Esta vitalidad autogenerada era sostenible y no venía acompañada de los altibajos que caracterizan la dependencia de sustancias externas. Un aspecto del ritual matutino que Napoleon Hill consideraba fundamental, pero que a menudo era malinterpretado, era el concepto de silencio creativo. No se trataba simplemente de sentarse en quietud sin propósito, sino de crear un espacio mental específico donde la intuición pudiera hablar, donde la sabiduría interior pudiera emerger sin la interferencia del ruido mental constante.
Los individuos más exitosos que Hill estudió habían aprendido que algunas de sus ideas más brillantes, sus soluciones más innovadoras y sus insights más profundos no venían del esfuerzo mental agotador, sino de momentos de quietud receptiva. Hill enseñaba que después de la fase activa del ritual, donde practicabas visualización, autosugestión y lectura inspiradora, debías dedicar unos momentos a simplemente estar presente en silencio, permitiendo que todo lo sembrado en tu mente subconsciente se asentara. Este silencio no era pasivo, sino activamente receptivo. Era como si hubieras plantado semillas en un jardín y ahora te sentabas en quietud, permitiendo que la tierra hiciera su trabajo invisible de germinación. Durante estos momentos de silencio, muchas personas experimentaban lo que Hill llamaba destellos de inspiración, ideas súbitas, soluciones creativas o intuiciones que parecían venir de ninguna parte, pero que, de hecho, emergían de las profundidades de su mente subconsciente. Esta práctica del silencio creativo también servía como contrapeso al activismo frenético que caracteriza la vida moderna. En un mundo que valora constantemente el hacer sobre el ser, que mide el éxito por la cantidad de actividad visible, el ritual matutino incluía este recordatorio crucial de que el logro verdadero a menudo requiere momentos de no hacer nada aparente, de simplemente ser y permitir que la inteligencia más profunda trabaje. Hill observó que los individuos que omitían este componente frecuentemente se volvían extremadamente activos, pero no necesariamente efectivos, ocupados con tareas que no los acercaban realmente a sus objetivos más importantes. El silencio creativo también funcionaba como una práctica de lo que Hill llamaba sintonización interna. En medio del ruido constante de opiniones externas, demandas sociales y expectativas ajenas, era fácil perder contacto con la voz interior auténtica, con el conocimiento intuitivo de qué era verdaderamente correcto para cada individuo. Durante esos momentos de silencio matutino, las personas podían reconectarse con esa brújula interna, verificar si las acciones que planeaban tomar estaban alineadas con sus valores más profundos y su visión más elevada, o si simplemente estaban reaccionando a presiones externas. Hill también notó que el silencio creativo cultivaba una cualidad mental particular que él llamaba paciencia activa. La capacidad de trabajar diligentemente hacia objetivos, mientras simultáneamente se mantenía desapegado del cronograma exacto de su manifestación. Esta paradoja aparente de esfuerzo combinado con desapego era, según Hill, una de las características distintivas de los grandes triunfadores. No se volvían ansiosos o desesperados cuando los resultados no llegaban inmediatamente, porque habían cultivado, a través de su práctica diaria de silencio, una confianza profunda en el proceso. Entendían que estaban trabajando con leyes naturales que operaban según su propio tiempo y que su trabajo era plantar las semillas correctas consistentemente, no intentar forzar la cosecha prematuramente. Durante el silencio creativo, Hill recomendaba que las personas practicaran lo que él llamaba escucha interior. Esto no significaba esperar voces místicas o revelaciones sobrenaturales, sino simplemente prestar atención a los susurros sutiles de la intuición que frecuentemente eran ahogados por el ruido mental. Una sensación de que deberías llamar a cierta persona, una corazonada sobre qué proyecto priorizar, una idea creativa sobre cómo resolver un problema persistente. Estas impresiones sutiles frecuentemente contenían sabiduría valiosa, pero solo podían ser percibidas en momentos de quietud atenta. Hill descubrió que los individuos que practicaban el silencio creativo como parte de su ritual matutino desarrollaban con el tiempo lo que parecía ser una intuición mejorada.
Sus decisiones se volvían más acertadas, su timing más preciso, su capacidad de identificar oportunidades más aguda. No era que hubieran desarrollado poderes sobrenaturales, sino que habían aprendido a acceder a la vasta inteligencia de su mente subconsciente, que procesa millones de bits de información fuera del alcance de la conciencia ordinaria. El silencio creativo era la puerta a esa inteligencia más profunda. Esta práctica no requería largos periodos. Incluso 5 o 10 minutos de silencio genuino, practicados consistentemente cada mañana, producían efectos acumulativos profundos. Hill enfatizaba que la calidad del silencio importaba más que la cantidad. Era mejor tener 5 minutos de quietud mental genuina que 30 minutos de sentarse en silencio mientras la mente saltaba frenéticamente de un pensamiento a otro. Con práctica, las personas desarrollaban la habilidad de aquietar su diálogo interno más rápidamente y sumergirse en ese espacio de silencio creativo con mayor facilidad. El componente final del ritual matutino que Napoleon Hill identificó era quizás el más transformador de todos: la práctica de comenzar el día con un acto de servicio o contribución, por pequeño que fuera. Hill descubrió que los individuos verdaderamente exitosos, aquellos cuyo éxito era sostenido y satisfactorio, no orientaban su ritual matutino exclusivamente hacia sus propios objetivos y beneficios. En cambio, incorporaban un elemento que los conectaba con algo más grande que ellos mismos, un propósito de servicio que trascendía sus ambiciones personales. Esta orientación hacia el servicio no era altruismo ingenuo ni negación de las propias necesidades. Hill fue muy claro en que el éxito genuino debía beneficiar al individuo materialmente y emocionalmente. Sin embargo, observó que aquellos cuyo éxito era más profundo y duradero eran también aquellos que habían aprendido a conectar sus objetivos personales con una contribución significativa a otros. Durante su ritual matutino, después de visualizar sus propias metas, dedicaban tiempo a reflexionar sobre cómo su éxito serviría a otros, cómo su trabajo contribuiría positivamente al mundo, cómo su crecimiento personal los capacitaría para ayudar a más personas. Hill enseñaba que esta reflexión sobre servicio no era un ejercicio moral abstracto, sino una estrategia pragmática extremadamente poderosa. Cuando conectabas tu objetivo definitivo con un propósito de servicio, multiplicabas tu motivación. Ya no estabas trabajando solo para ti mismo, sino para algo más grande. Cuando enfrentabas obstáculos o momentos de desánimo, el recordatorio de que tu éxito permitiría ayudar a otros te daba fuerza adicional para perseverar. Era más fácil rendirse cuando solo tu propio beneficio estaba en juego, pero mucho más difícil abandonar cuando sabías que otros se beneficiarían de tu triunfo. Algunos de los individuos que Hill estudió tomaban su orientación hacia el servicio tan en serio que incluían en su ritual matutino lo que él llamaba visualización contributiva. No solo se veían alcanzando sus objetivos personales, sino que visualizaban específicamente cómo usarían su éxito, recursos y habilidades para beneficiar a otros. Un empresario podía visualizarse creando empleos que permitirían a familias prosperar. Un educador podía verse impactando la vida de miles de estudiantes. Un artista podía imaginarse creando obras que elevarían y enriquecerían la experiencia humana. Esta visualización contributiva agregaba una capa adicional de significado y propósito a todos sus esfuerzos. Hill también descubrió que muchos de estos individuos comenzaban su día realizando un pequeño acto de bondad o generosidad, algo completamente desconectado de sus objetivos de negocio, pero que los sintonizaba en la frecuencia del dar.
Podía ser tan simple como escribir una nota de apreciación a alguien, hacer una donación pequeña a una causa en la que creían o dedicar unos minutos a ayudar a un miembro de su familia con algo. Estos actos, aparentemente insignificantes, creaban lo que Hill llamaba momentum de generosidad, una orientación mental hacia dar en lugar de solo recibir que, paradójicamente, parecía atraer más oportunidades y abundancia. La razón psicológica detrás de este fenómeno era fascinante. Hill explicaba que cuando comenzabas tu día desde un lugar de dar, de contribución, de generosidad, eliminabas la mentalidad de escasez que paraliza a tantas personas. La escasez mental dice, no hay suficiente, debo aferrarme a lo que tengo, debo ser cauteloso y protector. La abundancia mental dice, hay más que suficiente, puedo dar libremente porque más siempre fluirá hacia mí. Al practicar dar durante tu ritual matutino, estabas programando tu mente para operar desde abundancia, y esa programación influía en todas tus decisiones y acciones durante el día. Hill también observó que los individuos que incorporaban este elemento de servicio en su ritual matutino experimentaban niveles más profundos de satisfacción y significado en sus vidas. No estaban persiguiendo éxito por razones superficiales de ego o validación externa. Estaban construyendo algo que importaba, contribuyendo de maneras que trascendían su propia existencia temporal. Esta conexión con propósito más elevado los protegía contra el vacío que a menudo acompaña el logro de objetivos puramente materiales. Cuando finalmente alcanzaban sus metas, no experimentaban la decepción de ¿esto es todo?, porque habían estado disfrutando el viaje todo el tiempo, sabiendo que cada paso beneficiaba no solo a ellos, sino a otros también. El ritual matutino completo, entonces, era mucho más que una colección de técnicas para lograr éxito personal. Era un sistema integrado de desarrollo holístico que cultivaba simultáneamente claridad mental, disciplina emocional, vitalidad física y propósito espiritual. No era algo que hacías para luego comenzar tu vida real. Era el fundamento sobre el cual se construía una vida verdaderamente extraordinaria, día tras día, mañana tras mañana, con la acumulación de pequeños actos intencionales que eventualmente producían transformaciones que otros llamarían milagrosas, pero que simplemente eran el resultado inevitable de trabajar consistentemente con las leyes naturales del éxito que Napoleon Hill había identificado. Ahora comprendes que el momento en que abres los ojos cada mañana no es simplemente el comienzo de otro día, sino una invitación silenciosa a decidir quién serás, qué crearás y cómo impactarás el mundo durante las próximas 24 horas. Napoleon Hill dedicó su vida a descubrir los secretos de aquellos que habían alcanzado logros extraordinarios, y lo que encontró no fue suerte ni circunstancias privilegiadas, sino una comprensión profunda de cómo funciona la mente humana y la disciplina de aplicar ese conocimiento cada día sin excepción. El ritual matutino que ha sido revelado en este mensaje no es teoría abstracta ni filosofía inspiradora vacía. Es el patrón exacto que los grandes triunfadores han seguido para transformar visiones en realidades tangibles. La diferencia entre una vida de logros significativos y una vida de potencial sin cumplir frecuentemente se reduce a esos primeros 30 minutos después de despertar. Mientras la mayoría entrega ese tiempo sagrado al caos, la reactividad y las influencias externas destructivas, tú ahora tienes la opción de reclamarlo, de protegerlo con fiereza y de utilizarlo para programar tu mente subconsciente con precisión quirúrgica. Cada visualización vívida, cada afirmación pronunciada con convicción, cada momento de silencio creativo, cada palabra escrita con emoción genuina,
es una semilla plantada en el jardín de tu futuro. Y así como la naturaleza honra fielmente las semillas que se plantan en tierra fértil, con cuidado consistente, tu vida honrará las impresiones que plantes en tu mente subconsciente durante ese estado de receptividad matutina. La tentación será posponer, comenzar mañana, esperar hasta que las circunstancias sean perfectas. Pero Hill descubrió que los individuos exitosos nunca esperaban condiciones ideales. Comenzaban exactamente donde estaban, con lo que tenían, y el simple acto de comenzar creaba su propio momentum. Tu vida no cambiará dramáticamente después de un día de práctica, pero cambiará dramáticamente después de 365 días consecutivos de programación mental intencional. La pregunta real no es si este ritual funciona. La evidencia de eso está en las vidas transformadas de innumerables personas. La pregunta es si tendrás la disciplina de honrar este compromiso contigo mismo cada mañana, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Recuerda que cada mañana que dedicas a este ritual no es tiempo perdido de productividad visible, sino la inversión más rentable que jamás harás. Es el momento en que afilas la herramienta más importante que posees, tu mente. Es cuando estableces la frecuencia emocional que atraerá las experiencias del día. Es cuando decides conscientemente quién eres en lugar de permitir que tu pasado o tus circunstancias actuales lo decidan por ti. Los individuos más exitosos del mundo han entendido que el control sobre los primeros momentos del día es el control sobre toda la vida y han construido imperios sobre esa base aparentemente simple pero profundamente poderosa. Lo que hagas mañana por la mañana importa más de lo que puedes imaginar ahora mismo. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido ese destello de reconocimiento de que esta es la pieza que faltaba en tu jornada hacia el éxito, entonces honra ese impulso con acción inmediata. Toca el botón de me gusta como un recordatorio para ti mismo de que este conocimiento es valioso y merece ser marcado. Deja un comentario compartiendo qué aspecto del ritual implementarás primero. Porque al declarar públicamente tu intención, aumentas dramáticamente la probabilidad de seguirla. Comparte este video con alguien que sabes que está buscando respuestas, porque al dar este conocimiento, lo solidificas en tu propia mente. Y suscríbete a este canal si quieres continuar recibiendo sabiduría que transforma vidas en lugar de solo entretenimiento que pasa el tiempo. Este es el comienzo de tu transformación, si eliges que lo sea.